Seguramente desde las ciencias naturales ustedes deben haber aprendido que los seres vivos se distinguen de los seres inertes o no vivos por una serie de elementos. Hoy vamos a profundizar sobre eso y sobre todo vamos a distinguir tres tipos de seres vivos. Bienvenidos, futuros exalumnos del Instituto Murialdo, el mejor colegio de Mendoza. Los seres vivos se distinguen externamente a través de determinadas potencias o facultades que nosotros podemos ver que estos seres realizan. Ejemplo, crecer, nutrirse, reproducirse, alimentarse, todas estas cosas que nos han enseñado desde las ciencias naturales. Aristóteles, sin embargo, señala que la diferencia esencial entre un ser vivo y un ser inerte es que el ser vivo tiene alma. Sí, señor, tienen alma los animales y las plantas. Sin embargo, la diferencia entre los distintos tipos de alma, es decir, la vegetal, la animal y la racional, son esenciales, es decir, hay diferencias esenciales, no son exactamente lo mismo. Por ejemplo, la doctrina clásica sostiene que el alma del hombre es inmortal, no así el alma de los animales y los vegetales. Entonces, si observamos los seres vivos, podemos distinguir tres tipos de vida, o sea, tres tipos básicamente de alma: la vida vegetativa, la vida sensitiva y la vida racional. Las funciones propias de la vida vegetativa son el crecimiento, la nutrición y la reproducción. Podría especificarse algún otro, pero ahora no vamos a entrar en eso. Las funciones propias de la vida sensitiva justamente son los sentidos, por eso se llama sensitiva, aunque en la vida sensitiva también existen los apetitos, es decir, un animal puede desear además de conocer a través de los sentidos. El conocimiento que tiene a través de los sentidos se llama conocimiento sensible. Existen 5 sentidos tradicionales y convencionales, de los cuales seguramente se les ha hablado en otro tiempo. Solo diremos que los sentidos externos tienen cada uno su propio objeto. Por ejemplo, el objeto de la vista, es decir, aquello a lo que apunta la vista, aquello sobre lo que ejerce su acción la vista, es la luz, los colores, etc. El objeto del oído son los sonidos, y así cada uno tendrá su propio objeto. Son los objetos de los sentidos externos, justamente son externos, están fuera de la persona. Existen en el hombre, además, sin embargo, sentidos internos. Tradicionalmente son 4. El objeto de los sentidos internos es justamente la realidad interna. Podríamos decir que aquello producido por los sentidos externos es el objeto de los sentidos internos. Por ejemplo, las imágenes. Entonces, diremos que existen 4 sentidos externos: imaginación, memoria, sensorio común y estimativa. Los últimos 2 pueden recibir otros nombres, pero nosotros no nos vamos a ocupar de eso ahora. La memoria es lo que permite recordar como pasado el objeto percibido por uno de los sentidos externos. Por ejemplo, un sonido que alguna vez escuchamos lo recordamos como pasado. Así, por ejemplo, los animales pueden recordar determinados sonidos, también nosotros, porque todas las potencias de la vida vegetativa se dan en la vida sensitiva, y todas las potencias de la vegetativa y la sensitiva también se dan en la vida racional, que es la vida propiamente humana. Entonces decíamos, la memoria tiene como objeto imágenes producidas por los sentidos externos y que se recuerdan como en tanto que pasadas. La imaginación, en cambio, tiene la facultad de crear imágenes, de
no de recordar, sino es presente la imaginación, ¿no? O sea, crea como una fantasía, crea como una imagen de la realidad. La imaginación crea como una imagen de la realidad. No es la realidad. Esa planta que yo estoy viendo allí detrás de la cámara, crea en mí, yo la veo y mediante la imaginación la puedo imaginar tal cual es, o cambiándole algunas cosas. La podría ver azul, la podría ver con una boca en el medio de la maceta hablándome e imaginar componer una imagen distinta de la realidad. El sensorio común, también llamado sentido común, pero que no tiene nada que ver con ese, o lo que conocemos nosotros por sentido común habitualmente, se refiere a un sentido que tiene dos funciones principales. Por un lado, unificar lo percibido por los sentidos. Por ejemplo, ante el azúcar, unificar el sabor dulce, el olor apropiado, el color blanco, la textura, y con eso identificar un objeto a través de unir lo proveniente de los sentidos. Y por otra parte, también permite distinguir entre distintos objetos justamente en esta operación de comparar lo percibido por varios sentidos a la vez. La estimativa es la percepción de algo como peligroso o útil o beneficioso a futuro. No parece estar ligada a los sentidos exteriores, pero sí de alguna manera el animal, por ejemplo, percibe un peligro determinado. Ejemplo, la oveja cuando ve a un lobo y huye. Aristóteles dice que el hombre es un animal racional. En esta definición esencial debemos distinguir dos aspectos, animal y racional. Animal es el género próximo, es decir, lo que tenemos en común con otros individuos de otra especie, pero que lo tenemos en común. Racional es lo propio que llamamos diferencia específica, es decir, aquello por lo cual una especie se diferencia de otra. Entonces, lo racional es lo que nos hace diferentes de otros animales. El hombre se diferencia radicalmente de los otros animales, no por grado, no es simplemente que es un escalón más arriba, es esencialmente distinto. El cuerpo de los animales es sumamente determinado y específico, es decir, está dotado para la función que debe cumplir. Por ejemplo, las aves que tienen plumas y alas para volar. En nuestro caso, en el caso del ser humano, no tenemos alas y plumas para volar, pero podemos construir aviones, por ejemplo. Otro caso es el caso de los peces, que están dotados específicamente con piel y con branquias para respirar bajo el agua, cosa que nosotros no tenemos. Pero sin embargo, podemos construir submarinos para viajar bajo el agua. Entonces, el cuerpo del hombre es profundamente abierto y desespecializado, lo que le da mayor potencialidad, porque puede realizar muchas más cosas justamente por ser abierto. Mientras que el cuerpo de los animales es cerrado y especializado, lo que le da una potencialidad menor. El hombre parece nacer en forma prematura. Necesita de alguien que le ayude. Un animal, un pollito, por ejemplo, nace y a los pocos minutos está caminando y comiendo por sí solo. Mientras que un ser humano parece no ser viable al nacer, es decir, necesita de otros. Esto nos da la idea de que el hombre necesita de una familia en principio y de una sociedad. Ese cuerpo desespecializado y esa debilidad inicial nos dan la idea de que el hombre es corporalmente necesitado y justamente allí está el fundamento o un elemento que nosotros podemos ver en el que identificamos su necesidad de vivir en sociedad. Los rasgos corpóreos del hombre son muy
identificables, muy compatibles con la inteligencia. Por ejemplo, sus manos pueden expresar sentimientos, su rostro puede expresar sentimientos. Julián Marías decía que el rostro es el espejo del alma. No solo sentimientos, nos podemos dar cuenta de si una persona está mintiendo por sus expresiones. En las manos estamos dotados de una piel fina, que es sensible, que está destinada también a manifestar. Nosotros hablamos con las manos, veamos ahora mismo estoy moviendo las manos, el hombre además manifiesta cariño con las manos, manifiesta afecto con las manos. Tenemos una piel delicada que nos permite reconocer texturas, somos sensibles. La cara también es muy expresiva. La cara también es muy expresiva. Aquello de Julián Marías. El rostro es el espejo del alma. Nos podemos dar cuenta si alguien está triste, está alegre. La boca tiene labios finos destinados a poder hablar, comunicarse. También su lengua es liviana, es flexible para poder pronunciar palabras y poder comunicar. La posición de los ojos y los oídos está en la parte superior de la cabeza, porque esto nos indica que son sentidos superiores, porque son los que nos permiten acceder a contenidos intelectuales abstractos. Ejemplo, con la vista podemos leer, con los oídos escuchar palabras que luego generan en nosotros conceptos muy abstractos. El cráneo tiene una posición vertical, mirando hacia el frente. Es para comunicarse, para poder ver a otros a la cara. El hombre tiene una posición erguida al caminar, no está mirando abajo porque no necesita buscar alimento constantemente como los animales, sino que está en busca del otro, en busca de lo superior. El cerebro del hombre tiene más neuronas libres, es decir, neuronas desespecializadas que están allí esperando para cumplir alguna función, no están determinadas, mientras que los cerebros de los animales tienen menos de estas neuronas, que son neuronas de funciones libres. Veamos ahora las potencias o funciones propiamente humanas. El hombre posee una inteligencia, en primer lugar, que es capaz de entender y de comprender. El objeto de la inteligencia, toda potencia tiene un objeto. Lo vimos con los sentidos. Por ejemplo, la luz, el color, son el objeto de la vista. ¿Cuál es el objeto de la inteligencia? La verdad. ¿Es cierto que el hombre puede equivocarse? Sí, pero la inteligencia no está concebida para equivocarse, sino para conocer la verdad. Luego, en la parte de apetitos, recordamos que habíamos hablado de los apetitos de los animales. En la parte de apetitos, el hombre tiene lo que es el apetito superior, que se llama voluntad. La voluntad, el objeto de la voluntad es el bien, es decir, está hecha para querer el bien. La inteligencia comprende o conoce la verdad y la voluntad quiere el bien. ¿Puede la voluntad querer otra cosa que no sea el bien? Claro que sí, pero no está hecha para eso. Su objeto propio es el bien. Por tener inteligencia y voluntad, el hombre además es libre. Es el único ser de la creación terrena libre, es decir, capaz de autodeterminarse. Y además, por tener un apetito superior, un apetito como es la voluntad, ese querer el bien, es capaz de amar. El hombre puede amar en abstracto, puede amar la justicia, puede amar la nacionalidad, puede amar la bondad, también puede amar a otras personas. Es un amor distinto de los apetitos de los animales. Los apetitos de los animales están destinados a satisfacer sus necesidades sensibles, la alimentación y ese tipo de cosas, la reproducción. Pero en el caso del hombre, este apetito, esta facultad volitiva, apetitiva, que es la voluntad, está destinada al querer el bien, y con esto hablamos del amor, del amar
el bien, del amar propio del ser humano, que es una facultad espiritual, inmaterial. La facultad propia de los apetitos sensibles está ordenada a la satisfacción de necesidades materiales y sensibles, mientras que la facultad propia de del ser humano, que es la voluntad, está ordenada a una acción espiritual, entre los cuales podemos hablar del amor, de un amor a cuestiones abstractas como el bien, o a personas, pero a cosas, de una manera espiritual. El video se me fue mucho más largo de lo que yo pensaba. Para la próxima se lo prometo más corto. Y además voy a filmar con una sola cámara, porque no sé si se dieron cuenta que para hacerlo más pro estaba filmando con dos cámaras, otra que está por acá y el mic que está por acá, perdón, y bueno, y la compu que está por acá, todo eso, y editarlo es tremendo, así que va a quedar menos pro, pero a partir del próximo trabajo con una sola cámara. Muchas gracias.